En este video hablaré de la historia del microprocesador, primero dando una definición de este e introduciéndonos en la evolución de esta tecnología. ¿Qué es un microprocesador? Este viene siendo el cerebro de la computadora, el motor, el corazón de esta máquina. Este ejecuta instrucciones que se le dan a la computadora a muy bajo nivel haciendo operaciones lógicas simples. Es un tipo de componente electrónico en cuyo interior existen millones de elementos llamados transistores. El primero de su clase fue el 4004, primer procesador de computadora, diseñado y fabricado por el fabricante de chips Intel. El 4004 fue lanzado en un paquete de 16 pines SerDes el 15 de noviembre de 1971. Esta empresa previamente hacía semiconductores de chips de memoria, y fue Marshall Ted Hoff quien formuló la propuesta arquitectónica en 1969. Sin embargo, la implementación del microprocesador solo comenzó en 1970, cuando Federico Fagin fue empleado por Intel, procedente de Fairchild Semiconductor, para dirigir el proyecto y para diseñar el 4004 entre los años 1970 y 1971. Luego surge el Intel 8008, un microprocesador diseñado y fabricado por Intel que fue lanzado al mercado en abril de 1972. El Intel 808 emplea direcciones de 8 bits, aunque un poco más lento que los microprocesadores Intel 4004 de 4 bits en cuanto a la cantidad de billones de instrucciones por segundo ejecutadas. El Motorola MC6800 es un microprocesador fabricado por Motorola que fue lanzado al mercado en 1975, poco después de, por ejemplo, el Intel 80 y el SCMP. Este nombre viene referenciado a los 6800 transistores que aproximadamente contienen. Su conjunto de instrucciones está formado por 78 de estas y posiblemente es el primer microprocesador que contó con un registro índice. El Zilog Z80 es un microprocesador de 8 bits cuya arquitectura se encuentra a medio camino entre la organización de acumulador y de registros generales. Fue lanzado al mercado en julio de 1976 por la compañía Zilog y se popularizó en los años de los 80. Es uno de los procesadores de más éxito del mercado, del cual se han producido infinidad de versiones clónicas, y sigue siendo usado de forma extensiva en la actualidad en multitud de sistemas embebidos. A lo largo del tiempo, Intel desarrolló más y mejores microprocesadores, como el 8086, el 8088, el 8286 y el 8386. En mayo de 2006, Intel anunció que la fabricación de este último, el 386, finalizaría a finales de septiembre del año 2007, aunque ha quedado obsoleto como CPU de ordenador personal. El primer Intel Pentium se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993. Posee una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez, gracias a sus dos pipelines de datos de 32 bits cada uno. Además, permitía un acceso a memoria de 64 bits, aunque el procesador seguía manteniendo una compatibilidad de 32 bits para las operaciones internas. Los registros también eran de 32 bits. IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo del procesador PowerPC de 64 bits, la implementación más avanzada de la arquitectura PowerPC. Este procesador incorpora 7 millones de transistores. AMD sacó al mercado su primer procesador propio, el K5, rival del Pentium. De igual forma se desarrolló una competencia entre el AMD y el Intel, por ejemplo sacando el AMD K6, Intel Pentium 2, Pentium 2 Xenon, el Intel Celeron, el AMD Athlon K7, el Pentium 3, el Pentium 4, el Athlon XP, incluso llegando como al Intel Pentium 4, el AMD Athlon 64, por ejemplo el Intel Core Duo y el AMD Phenom. El desarrollo de los microprocesadores ha tenido un crecimiento muy acelerado, como lo dice la ley de Moore, que cada 2 años se duplica el número de transistores que contienen estos poderosos dispositivos.